También lunes, inicio de semana para usted, Sandra. Y Buenas noches, licenciado. buenas noches, Dulce, para cada uno de ustedes, sus familias. Buenas noches, bendecido inicio de semana laboral. Espero que el fin de semana hayan podido descansar y que hayan tomado energías para esta nueva semana que estamos por empezar. Bueno, vamos a entrar de lleno, tomando en cuenta que pues de la hora y media que tenemos calendarizado, programado en el horario, pues yo prefiero que hagamos lo más ejecutiva posible la clase, siempre con la participación de cada uno de ustedes. En cualquier momento pueden interrumpir, ¿verdad? Toca trabajar, no conozco que son días sábados y domingos. Yo igual, Estuardo, trabajo también sábados y domingos y le doy de corrido y qué podemos hacer. Pero así es la vida. Solo hay que pedirle a Dios que nos siga dando fuerza y salud, porque sin eso no hay, ¿verdad? Los compañeros indican que solo están dejando, a ver, ¿qué será? Aceptar, 100 compañeros no pueden ingresar a la... Fíjense que el mismo problema teníamos en la tarde. Voy a escribir ahorita en este mismo momento, voy a escribir a... ¿cómo se llama? Voy a escribir ahorita mismo a la facultad para ver qué es lo que está pasando, porque en la jornada de la tarde me pasó lo mismo. Solo dejó, y solo cabal 100 personas nada más. Y extraño porque la universidad tiene ya la licencia con el dominio de 250 personas en cada classroom. Disculpen, estoy escribiendo, porque esto es de una vez. Si no, se me va a pasar y... Bueno, ya lo reporté, compañeros, a control académico, que es donde donde las personas, sí, cabal, solo permite 101 y ahí no deja ingresar a más, lamentable. Entonces, miren, de persistir, vean lo que vamos a hacer. De persistir este problema, si no tiene solución de aquí para el día viernes, voy a crear un grupo privado de Facebook. Oyen, porque eso era lo que empezamos a hacer cuando la universidad no tenía el dominio, o alguien que les pueda transmitir a los compañeros, ¿verdad? Sí, o sea, todas esas, yo ahorita no puedo porque me pondría
o sea, perderíamos el tiempo, ¿verdad? Pero cuando iniciamos y la universidad, la facultad no tenía la licencia de más de 100 personas, entonces lo que hicimos fue a través de Facebook. El problema de Facebook es no podemos interactuar como ahorita, ¿verdad? Y el Zoom, yo no tengo comprada ¿cómo se llama? La membresía de Zoom. Hay compañeros que sí, docentes que ellos siguen en Zoom y tienen comprado de hasta 1000 tiempo ilimitado, ¿verdad? Entonces, pero eso es un gasto extra, ¿verdad? Que tiene que salir de la bolsa del docente, ¿verdad? Entonces se supone que esta situación ya estaba solucionada a nivel de universidad y que la universidad ya había pagado o suscrito un convenio ahí con Google para que el Meet precisamente pudiera permitir el acceso de hasta 250 personas, ¿verdad? Algo sucedió, ¿verdad? Ahí sí que ruego disculpas, por favor, a los compañeros que no lograron ingresar a tiempo, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Por de momento, pues las 100 personas que estamos acá, pues eh, sigamos, ¿verdad? Y alguien que nos haga favor ahí de grabar tal vez la clase y luego compartírselas con los demás compañeros que no pueden tener acceso. Bueno, y ya habiendo agotado las primeras diapositivas, ya el día de ayer se les envió otro segundo grupo de diapositivas y en el transcurso de la semana les termino de enviar más. Como yo les decía, este semestre es bien corto, bien pequeño en virtud de todas las actividades huelgueras que se desarrollan para el efecto, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro grupo de láminas de diapositivas de apoyo a la cátedra y es precisamente de la obra de Eduardo García Maínez. Es un filósofo, es un escritor, abogado y notario mexicano connotado por los aportes que ha hecho no solo a la cátedra de lógica jurídica, sino también de la filosofía del derecho. Tiene un vasto repertorio escrito, este gran jurista mexicano siendo referencia y como vamos a ver parte de este pensamiento de él, no todo el libro, el cual atiende y corresponde al tema de la lógica formal. Como vamos a ir viendo en el desarrollo de la cátedra, la lógica tiene diferentes enunciados y diferentes clasificaciones, no solo la lógica jurídica. Por ende es que es importante que nosotros conozcamos por lo menos la generalidad de la lógica deóntica, la lógica formal, la lógica clásica, hay hasta lógica matemática, para luego aterrizar precisamente a la disciplina nuestra que es la lógica jurídica. En la definición real de la lógica general se estableció que la misma tiene por objeto material los pensamientos, los cuales se analizan desde la perspectiva de su estructura, ¿verdad? Cuando hablamos de la estructura del pensamiento humano, hablamos de concepto, ¿verdad? ¿Concepto de qué? ¿Verdad? De todo, de todas las cosas, ¿verdad? Juicio y raciocinio, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El juicio lo vamos a entender precisamente como ese discernimiento para poder nosotros decidir, y el raciocinio es mucho más general, es la forma de pensar, la estructura del pensamiento del ser humano. Los elementos generales del pensamiento que se desarrollan a continuación, precisamente para establecer el estudio precisamente de este pensamiento humano. Primero que lo que nos plantea Eduardo García Maínez es el concepto. Previo a establecer una definición de concepto, se seguirá el método utilizado por varios filósofos y lógicos consistentes en determinar lo que no es dicha forma del pensamiento para discernir su estructura u su esencia, o sea, desmenuzar o analizar el concepto. Los filósofos y los lógicos en general, entre ellos Belencho Ibarra, Tejedor Campomanes y Mario Moro, que vamos a verlos durante el desarrollo de estas 11 láminas con bastante recurrencia, que son los que cita precisamente Eduardo García Maínez, ¿verdad? Están de acuerdo con el concepto, que no es, ¿verdad?, el acto de concebir
porque el concepto es el producto del pensar y no el pensar mismo, ¿verdad? Esto empieza ya a ser bien, bien filosófico, ¿verdad? A lo cual tenemos nosotros que aterrizar y entender, ¿verdad? Entonces, el acto de discernir o de pensar, ¿verdad? Porque el concepto es el producto del pensar y no pensar mismo, ¿verdad? Quiere decir de que eh, el concepto en algún momento para muchos va a ser el hecho precisamente de ver y observar un objeto y empezar a describirlo. No, pero hay que pensar, hay que analizarlo, ¿verdad? Antes de poder entonces emitir, en este caso, el juicio del que venimos hablando. El acto de concebir, perdón, la palabra o el término, porque son expresión verbal del concepto y no el concepto mismo. Son un signo artificial de este. Y lo que sucede es que para que nosotros tengamos la expresión verbal, tenemos que tener raciocinio. ¿Verdad? Tenemos que pensar. Pero si no pensamos, si no tenemos los elementos fundamentales para poder describir al concepto, pues entonces estaríamos cayendo precisamente en el signo artificial de que él está hablando, ¿verdad? Porque como vimos, por ejemplo, en las láminas de Luis César López Permon, que pensar no es fácil, ¿verdad? Mucho menos entonces después de emitir, ¿verdad? Nuestro juicio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, he estado concibiendo y razonando, ¿verdad? Que qué difícil ha sido poder estudiar, delimitar, resumir el pensamiento humano desde hace cuántos años, miles de años, siglos enteros. Solo los pensadores, los grandes filósofos de la humanidad, que eran los griegos, imagínense ustedes, ¿verdad? Ellos ya hacían este ejercicio de estudiar el pensamiento humano. Y entonces ahí tenemos las vastas obras, ¿verdad? De los griegos. Solo el que, para citar, ¿verdad? Aristóteles, ¿verdad? Todo lo que él aportó precisamente y desde hace cuánto que esto sucedió, ¿verdad? Por eso es bien, bien interesante, es desafiante, es admirable y luego se pone uno a pensar que prácticamente no hemos aprendido mucho a lo largo o poco de nuestras vidas, porque esta es una de las precisamente disciplinas y de las ciencias del pensar bien complejas, interesante, porque ya si nos metemos al plano de la profesión como abogado y como notario, que yo he estado insistiendo tanto, es pensar y crear una antítesis de cómo va a pensar mi contraparte. Y ahí es donde esto se complica bastante, ¿verdad? Pero a la vez también es muy interesante, ¿verdad? Eh, um, eh, um, perdón, es que estaba leyendo ¿cómo se llama? El chat, pensé que me habían respondido y aún todavía no, ¿verdad? La imagen sensitiva o representación de un objeto, porque este es un tipo de conocimiento derivado de los sentidos, caracterizados por ser concreto. Era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Cuando vemos y observamos un objeto, empezamos a describirlo en base a nuestros conocimientos cotidianos que tenemos, ¿verdad? Y entonces es a través de los sentidos que nosotros lo percibimos. La vista, el tacto, el olfato, inclusive puede ser hasta el gusto, ¿verdad? Pero dice que contienen todos los caracteres esenciales y accidentales que se puedan observar de un objeto dado. Y singular, ¿verdad? Porque pues va a ser un solo objeto. La imagen mental corresponde únicamente a un objeto y no abstracto y universal como los conceptos. Además, no siempre se puede formar imagen o representación del objeto de conocimiento, porque en muchos casos estos no son seres corporales, ¿verdad? Ahí estábamos hablando sobre los seres vivos y los objetos determinados
hay estáticos estériles, ¿verdad? Inertes, como podría ser una mesa, una silla, objetos precisamente que no correspondan, por ejemplo, al mundo natural o al mundo animal, ¿verdad? Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, quien siguen la línea del pensamiento del primero, agregan que el concepto no es el objeto al cual se refiere, porque el correlativo objetivo, es distinto del concepto. Verbigracia o ejemplo, que es lo mismo verbigracia o ejemplo, el objeto casa se encuentra en el plano de la realidad material, un correlativo adjetivo, y el concepto casa radica en el plano de la realidad mental, ¿verdad? Es decir, una casa la podemos pensar sin necesidad de poder observarla, pero ya cuando la observamos ya caemos al plano real, porque entonces le vamos a ver las características, les vamos a ver los elementos que le van a ser propios a ese objeto que estamos nosotros describiendo como concepto. El objeto, perdón, la suma de las notas esenciales del objeto, porque el objeto al que se refiere el concepto y las cualidades de aquel no se confunden con los elementos del contenido conceptual. Además, aun si se dice que el concepto es la suma de las referencias mentales, de esas notas faltaría, según Eduardo García Maínez, el elemento que se refiere al objeto mismo del cual se dedican las notas. Lo afirmado en la literal E se entenderá con la definición de concepto y su comprensión, porque el concepto es el concepto de algo y no solamente las referencias mentales de las características que revisten al objeto del conocimiento, ¿verdad? Al final es la pura filosofía al hablar del concepto y prácticamente estos filósofos lo que hacen es que están votando el pensamiento común y llano al cual nosotros nos han acostumbrado a pensar con relación precisamente a la definición de los objetos, ¿verdad? Porque entonces un concepto es un objeto al cual nosotros tenemos que definir, pero lo tenemos que definir desde la forma mental que al menos Eduardo García Maínez nos lo está proponiendo, ¿verdad? La definición del concepto. Los filósofos cuya doctrina se han analizado coinciden al concepto de la siguiente manera. Belon Chivarra, Tejedor Compomanes y Mario Moro manifiestan que el concepto es la representación intelectual de un objeto, ¿verdad? O sea, cuando él hace la acepción o cuando hacen la afirmación de que es la representación intelectual, es porque el trabajo mental está puesto en marcha, pero tiene que ser con intelecto, tiene que ser con raciocinio y tiene que ser precisamente con esos juicios de valores técnicos, científicos, ¿verdad? O sea, todo lo intelectual o académico, que también es un sinónimo de intelectual, atiende precisamente a esta forma de pensamiento. Pero por esa razón es de que hacen énfasis en eso, en lo intelectual de un objeto. Abstracto y universal. Abstracto porque obviamente no es un pensamiento concreto ni material, sino es abstracto, ¿verdad? Es un ejercicio mental bien complejo, ¿verdad? Y universal, ¿verdad? Atendiendo a la clasificación que más adelante vamos a ver del concepto. Y Eduardo García Maínez, en aplicación de la teoría de Edmund Husserl y Alejandro Fender y Luis Alberto Padilla, que sigue la línea del pensamiento del primer filósofo citado en esta literal, ¿verdad? Que es Eduardo García Maínez, define al concepto como la significación elemental referida a objetos. Un poco más llano, más simple, no tan complicado, ¿verdad? Pero sería
en conclusión eso, ¿verdad? Definen al concepto como la significación elemental referida de los objetos, ¿verdad? Como es lo que he estado viniendo, lo que he estado comentando, ¿verdad? Una silla, ¿verdad? Es el concepto, entonces yo lo defino, ¿verdad? Es un objeto para poder descansar de 4 patas, ¿verdad? Y si ya voy más a mi intelecto, fabricado de madera, puede ser de metal, qué clase de madera, qué color, qué dimensión, qué soporte, y ahí le puedo ir agregando mucho más caracteres. Pero en este caso no, ¿verdad? Es la significación elemental referida a objetos. Ambas definiciones son correctas, pero la primera es más explícita que la segunda, porque comprende las notas de lo abstracto y lo universal, las cuales están implícitas en el siguiente elemento de la segunda definición, significación elemental. O sea, sigue abundando precisamente en la parte intelectual. El juicio también es una significación en la que un concepto se afirma o niega a otro, pero en el elemento del pensamiento objeto de estudio, en este subapartado no existe tal conexión, denominada apofántica, ¿ya? A esta forma o conclusión del pensamiento. El juicio también es una significación en la que un concepto se afirma o niega a otro, pero en el elemento del pensamiento objeto de estudio, en este subgrupo apartado, no existe tal conexión, ¿verdad? La conexión, ¿verdad? De precisamente el pensamiento, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? El estudio de esto, ¿verdad? Ahora, cuando se refiere a la denominada apofántica, quiere decir que es un dicho de un discurso o proposición que declara lo que es o no es, dependiendo, que presenta una verdad o lo niega, limitándose a describir el hecho, sin argumentar o interrogarse acerca de sus fundamentos, en virtud de ser una significación elemental. Esto suena más a un criterio y juicios de valor jurídico, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a utilizar la apofántica en nuestros discursos en un debate para afirmar y defender nuestra verdad y descalificar la verdad de la contraparte. Vean, qué interesante, ¿verdad? Pero esa es la aplicación que yo le encontré y le busqué cuando yo estaba resumiendo este apartado. Ahora veamos qué es comprensión y extensión del objeto. Seguimos siempre, perdón, del concepto. Seguimos en el concepto. La comprensión del concepto también es denominada por Mario Moro como el contenido o por Sergio Custodio como intención, ¿verdad? Por eso es que se agrupó en el mismo apartado, comprensión y extensión. Para uno, ¿verdad? Va a significar contenido y para el otro va a significar intención. Belunch y Barra y Tejedor Compomanes definen la comprensión del concepto como el conjunto de notas o propiedades que constituyen la esencia representada por un concepto. Ejemplo o verbigracia. El concepto referido por el término hombre. Hombre, a secas. Tienen las notas substancias. Cuerpo, animado, sensitivo, animal y racional. En este punto, Eduardo García Maínez, siguiendo a Wundt y Luis Alberto Padilla, agregaron o agregan que el concepto tiene otra característica esencial, que es su conexión con otros conceptos, la cual se evidencia con su comprensión. En el ejemplo citado, sustancia, cuerpo, viviente, etcétera, son palabras que aluden a otros conceptos y no necesariamente, ¿verdad? Según
Eduardo García Maínez, relacionados con lo que establece Belloch Ibarra y Tejedor Campomanes. La extensión del concepto es, como afirma Belloch Ibarra y Tejedor Campomanes, Mario Moro y Sergio Custodio, el conjunto de individuos, sujetos y objetos a los que se aplica el concepto. Por lo anterior, el concepto de hombre se aplicará únicamente a los seres que cumplan las notas que él mismo comprende. Sin embargo, y si se añade otras características al concepto manifestado con la expresión hombre, otro ejemplo, el concepto de blanco únicamente se predicará a los individuos con los vocablos sustancia, cuerpo, animado, sensitivo, animal, racional y color blanco, que van a ser características, en este caso característica determinante, ¿verdad? Para el concepto que estamos nosotros pretendiendo definir, ¿verdad? En virtud de lo anterior, se habla de la relación inversa entre la comprensión y la extensión del concepto, porque a mayor comprensión del concepto corresponde menor intención y a mayor extensión, menor comprensión. O sea, es al final viceversa. En el ejemplo citado es claro que el concepto significado por las palabras hombre blanco tiene mayor comprensión, pero menor extensión que el concepto indicado por el término hombre, porque se aplicará únicamente a los hombres con tez blanca, excluyendo a cualquier otro con distinto tipo de color de piel, porque entonces va a estar de por medio, entonces, ese elemento característico del concepto que nosotros pretendemos definir, ¿verdad? Es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque van a ser precisamente esos pocos caracteres dentro de nuestros discursos que nos van a ayudar precisamente a definir. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el ejercicio mental de la comprensión, por ejemplo, de leyes, de códigos, de artículos, y es donde yo decía en las primeras clases, ¿verdad? Ustedes, en las formas del pensamiento o en las formas de la comprensión lectora, por ejemplo, un punto hace la diferencia. Un punto y coma hace la diferencia. Una coma hace la diferencia en nuestros discursos. En este caso, es bien básico lo que Eduardo García Maínez nos está indicando, solo con el hecho de involucrar una característica que es el color del hombre, blanco, ¿verdad? Que por supuesto puede ser otra característica, la estatura, por ejemplo, ¿verdad? El género, no hombre, es una mujer, ¿verdad? No, no necesariamente tiene que ser blanco, recuerden que hay mestizos, ¿verdad? Hay negros, hay amarillos que son asiáticos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Las propiedades del concepto. El concepto es una representación intelectual de un objeto, regresando precisamente a al pensamiento intelectual, abstracto y universal. De esta definición resalta que una de las propiedades del concepto, en su universalidad por la cual el concepto se cumple o realiza en varios individuos. Y de esta propiedad surge la segunda, su predicabilidad, por lo cual el concepto puede predicarse, decirse o atribuirse de cada uno de los individuos en que se cumplen los modos de predicación, perdón, son varios, tal y como se analizan en el título denominado Los predicables. Ya les había yo informado que en su momento les voy a estar compartiendo el texto completo de la lógica formal de Eduardo García Maínez. Yo solo tomé a manera de introducción del tema, ¿verdad? Únicamente tomé esta primera parte porque me pareció muy importante, sobre todo en la forma del pensamiento, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener o deberemos de considerar.
Pero resulta ser que el concepto, según Eduardo García Maínez, también se divide. Los conceptos se dividen por razón de su extensión, comprensión y relación entre sí. Cuando hablamos que el concepto está dividido por su extensión, vamos a hablar que son universales. Son los conceptos que se refieren a todos los individuos de una especie, que pertenecen solo a una especie, ¿verdad? A un género o a una clase. Ejemplo o verbigracia, que es lo mismo. Los conceptos manifestados con las palabras todos los hombres, la mujer y los árboles son universales y a pesar de sus diferencias. ¿Qué diferencias? Ojo por favor con esto. Al primero lo antecede el adjetivo cuantitativo, todos los hombres, ¿verdad? Ahí prácticamente lo está clasificando. Al segundo por el artículo que concuerda con el singular de su sustantivo, la mujer. En el primero el adjetivo y en el segundo va a ser entonces el sustantivo. Ojo con todas estas, digamos, condicionantes, porque pareciera ser que estamos regresando a nuestra primaria, cuando vimos, bueno, en mis tiempos era idioma español, pero ahora según el Ministerio de Educación, el lenguaje, ¿verdad? Entonces, para no perdernos, pero esto nos ayuda precisamente a tener más claro precisamente los ejemplos. Y el tercero por el artículo que concuerda con el plural del sustantivo los. Recordemos que los, las, el, ¿verdad? Son precisamente artículos, ¿verdad? Entonces, lo anterior debido a que la extensión del concepto no resulta modificada aún por términos o palabras en singular, sin que exista otro concepto que así lo cambie. Pero lo interesante en esta división de extensión y al hablar de numerales, donde tengo yo aquí el cursor, ¿verdad? Entonces, yo le subrayaría a partir de acá de todos los hombres, las mujeres, ¿verdad? Hasta terminar acá, los, ¿verdad? Importante este apartado, ¿verdad? Esto nos ayuda a clarificar mucho precisamente esta clase de concepto que pretendemos nosotros tener pues una reflexión más atinada, ¿verdad? Sobre lo que estamos indicando. Los conceptos universales, siguiendo hablando, ¿verdad? De la división por su extensión y universales, se dividen en A, unívocos. El concepto universal se predica o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. Por ejemplo, el concepto aludido con las palabras animal y racional se dice de modo idéntico a los conceptos expresados con los vocablos león, leopardo y ballena, porque tienen la misma naturaleza, pertenecen precisamente al reino animal y racional, porque se supone que los animales no piensan. Pero vean ustedes, ¿verdad? Últimamente y sobre todo en esta plataforma de Twitter, aparecen cada vez unos videos, por ejemplo, de perros ustedes. Increíble cómo los perros han llegado a tener un desarrollo, eh, eh, o sea, entienden muchas cosas, ¿verdad? Entienden muchas cosas y entonces, pero según la ciencia, ¿verdad? Las ciencias naturales, ¿verdad? Nos hablan de la clasificación del mundo animal en las diferentes clasificaciones. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos pertenecemos al mundo animal, pero es el racional. Pero acá, ¿verdad? Y cuando hace la referencia a los unívocos es porque no hay diferenciación y no hay confusión en este caso, ¿verdad? Porque precisamente van a tender a, eh, 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 a una misma clasificación, ¿verdad? Y así lo podríamos ir hablando, por ejemplo, el mundo mineral, ¿verdad? Los minerales.
también pertenecen a otro gran estrato ahí. El mundo vegetal también podríamos ahí ejemplificarlo, o sea, podríamos dar varios ejemplos para poder hacer este ejercicio mental y que pues tengamos una mejor conclusión de el concepto universal unívoco. Análogos, ¿verdad? Después de los universales, el concepto universal se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. Verbigracia o, por ejemplo, que es la misma traducción. El concepto significado con la expresión saludable se predica de un lado análogo a los conceptos indicados con los términos hombre, comida, hábito, porque no se dice de una forma totalmente diferente. Los tres son saludables, ni idéntica, ya que el hombre es sano, el alimento es bueno para la salud y el hábito es motivo para la salud. ¿Verdad? Vean ahí cómo tenemos la analogía del pensamiento, ¿verdad? Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque precisamente hay esa identificación, esa analogía. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el derecho penal, disculpen, cuando hablamos en derecho penal, se dice que, por ejemplo, está prohibido en la teoría del delito, ¿verdad? Está prohibido y lo establece el mismo Código Penal, ¿verdad? Está prohibido crear, ¿verdad? O hacer similitudes con delitos análogos, o sea, la analogía por, ¿verdad? Por comparación, eso está prohibido. ¿Verdad? Pero en este caso, que es el análisis del pensamiento, nos queda muy bien, ¿verdad? Es prácticamente, eso es una buena forma, me ha parecido buena forma de que Eduardo García Maínez haga la diferenciación y la comprensión del concepto, en este caso análogo, con relación precisamente a el hombre, comida y el hábito, ¿verdad? No existen conceptos universales equívocos, solo la palabra o los términos, me disculpo ahí por el mal teclazo, lo pueden corregir, o los términos pueden entenderse en varios sentidos, porque son signos artificiales de los conceptos. Y estos son signos natural de un objeto. No existe en ellos ambigüedades. De otra forma, no podrían ser análogos. No puede existir hibridicidad, por así decirlo, ¿verdad? O ambigüedad, no. Es análogo, ¿verdad? O sea, tienen similitud y hay conexión precisamente con lo que se está diciendo. ¿Verdad? Y luego tenemos el concepto particulares, ¿verdad? La clasificación de particulares. Son los conceptos que expresan o muchas o varios individuos de una especie, género o clase. Por ejemplo, de manera indeterminada, los conceptos referidos a las palabras. Algún hombre, varios vehículos, algunas mujeres y de modo determinado el concepto expresado con los términos estos animales, ¿verdad? Y aquí entonces la diferenciación precisamente, ¿verdad? Como lo dice, va a ser el género o la clase, ¿verdad? Y en este caso son muchos o varios, ¿verdad? Por eso habla de algún hombre, ¿verdad? Que es solo uno, es un individuo, ¿verdad? Algún hombre, ¿verdad? Que falleció, ¿verdad? Atropellado. El día de hoy andaba circulando por ahí un video, por cierto, bien interesante, de una persona que estaba transmitiendo y falleció atropellado. Y todavía está ahí su video, y lo andan subiendo ahí en todas las redes, ¿verdad? O sea, ya estamos en un grado totalmente de descomposición social, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Pero me disculpo por estar utilizando este ejemplo, ¿verdad? Varios vehículos, ¿verdad? Podríamos completar la oración indicando que varios vehículos se encuentran varados, ¿verdad? En el anillo periférico, por ejemplo, anillo periférico sur o anillo periférico norte, ¿verdad? El tránsito que está imposible en las mañanas en todos lados. Y ojo, valga el comentario,
El 15 de febrero, o sea, el próximo miércoles, regresan los maestros ya al sector oficial. Hablamos preprimaria, primaria, básicos y diversificado del sector oficial. Ya es eminentemente presencial. Y el 20, el lunes 20, es el arranque del ciclo escolar. Así es que a prepararnos, compañeros, con el tránsito, porque ya el lunes 20, mi vaticinio es de que la ciudad va a tronar. El lunes 20 la ciudad va a tronar y nos vamos a quedar paralizados todos. No vamos a poder desplazarnos, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, ¿verdad? Hubo una crisis con todo esto de la pandemia y bueno, ni modo, ¿verdad? Pero sale al comentario, ¿verdad? Algunas mujeres fueron encontradas, asesinadas, o la noticia que vimos de 6, 7 mujeres enterradas en una vivienda abandonada, y uno no se explica cómo puede haber mente humana que pueda provocar tales hechos, ¿verdad? Es repudiable, es deleznable, y aún así no solo fueran mujeres, ¿verdad? La vida de cualquier ser humano debe ser respetada. Y el otro día, pues, vean ustedes qué interesante el debate el día viernes con relación a la pena de muerte, ¿verdad? O sea, la vida es realmente una bendición, es un privilegio, y bueno, para algunos tratadistas evolucionistas de la pena de muerte, establecen que una cosa es de que la vida se pierda producto de hechos delincuenciales donde hay una descomposición obviamente mental, y otra cosa es que el Estado, porque el Estado no está desquiciado, bueno, en teoría, ¿va? Y cómo es que el Estado pueda privar a determinada persona, aún así este sea también asesino, pero pueda el Estado instrumentalizarse para quitarle la vida a otro ser humano. Es que esas son las discusiones en las que van orientados precisamente eh, estos fenómenos sociales a los que vivimos, ¿verdad? Pero bueno, luego tenemos la clasificación de los conceptos singulares. Son los conceptos que se refieren a individuos, a un individuo o un ser, ejemplo o verbigracia, los conceptos indicados con las expresiones de Aristóteles, esta mesa y el carro de Javier, ¿verdad? Son los ejemplos tan sencillos y llanos como pudimos ver en el curso de filosofía allá en los primeros semestres de nuestra carrera, cuando también nos enseñaron a realizar los silogismos que son los ejercicios mentales para poder ejercitar también el pensamiento, ¿verdad? De la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, ¿verdad? Pero en síntesis, ¿verdad? Los conceptos singulares, ¿verdad?, se refieren a un solo objeto o un solo individuo, ¿verdad? Incluso Aristóteles es único, ¿verdad? Por eso está un ejemplo ahí de él, ¿verdad? Esta mesa, este carro, este lápiz, esta computadora, y en fin, y así podemos ir numerando varios. No existe en oposición a lo que dice Juan Zinganetti conceptos singulares en modo determinado. Dicho filósofo cita como ejemplo el concepto de algún hombre. Sin embargo, tal forma de pensamiento también la emplea como concepto sujeto de un juicio particular afirmativo. Es incongruente afirmar que el concepto indicado con las palabras algún hombre, por su extensión, es singular, y a la vez decir que el mismo es un concepto sujeto de un juicio particular afirmativo. Se diría que es un concepto singular y particular al mismo tiempo, ¿verdad? Este filósofo juega precisamente con las palabras y con el concepto, ¿verdad?, para entonces tratarnos de dar esa otra visión o esa otra versión.
Sobre este tipo de conceptos se ha generado en la lógica clásica discusiones sobre la validez de los mismos. Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes afirman que el concepto singular es un concepto universal muy complejo, acompañado de una imagen sensible. Y Mario Moro duda la existencia de un concepto singular partiendo de la definición de concepto. Es un elemento abstracto, ¿verdad? Entonces, cuando ya los mismos filósofos entre sí se contraponen con los pensamientos y las afirmaciones que hacen, pues ese es el resultado, ¿verdad? O sea, tratar de rebatir, ¿verdad?, con la forma del pensamiento, ¿verdad?, y de la ejemplificación precisamente, qué es lo que nos están queriendo decir. Sin embargo, yo parto de la idea de que debemos de tomar cada uno de lo que ellos nos están expresando para nosotros ponerlo en práctica y aplicarlo a nuestra ciencia del derecho. Y por su comprensión, ¿verdad? Por su comprensión, el concepto, para comprender el concepto. Vamos a decir que primero está la clasificación de simple. Nuevamente, Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes determinan que son simples los conceptos que expresan una sola esencia. El ejemplo de concepto simple, por su comprensión, es el referido con el vocablo hombre. Punto. Simple. Hombre. Tal elemento general del pensamiento, a pesar que contiene varias notas, los conceptos declarados con los términos substancia, cuerpo, animado, sensitivo, animal y racional, todos y cada uno de ellos constituyen una esencia, la representada por el concepto de hombre, ¿verdad? Él hace y regresa allá atrás a lo que se decía de cada uno de los elementos correspondientes o caracteres hacia el concepto de hombre. Y entonces ahora aquí pues están indicando, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Que son o que aluden precisamente al mismo concepto, ¿verdad? Es decir, yo al decir la sustancia me estoy refiriendo al hombre, al cuerpo me estoy refiriendo al hombre, animado me estoy refiriendo al hombre. Y sensitivo me estoy refiriendo al hombre y animal me estoy refiriendo al hombre, ¿verdad? Y por esa razón es de que es un concepto eminentemente simple. Por su parte, Mario Moro establece que son simples los términos que comprenden una sola propiedad, ¿verdad? Es decir, no hay, sin necesidad de dotarle de más elementos o dotarle de más características, ¿verdad? No, es únicamente solo uno. Y para este filósofo, ¿verdad? Entonces, punto, igual que el anterior, dicho de otra forma, ¿no? Ahora bien, los conceptos compuestos. Benloch, Ibarra y Tejedor Campomanes afirma que son compuestos los conceptos que comprenden varias esencias. Ejemplo, verbigracia, el concepto aludido a las palabras hombre blanco. En dicho ejemplo, el concepto significado con la expresión hombres representa una esencia y el concepto indicado con el término blanco, la otra, no obstante que cada uno contiene varias propiedades, pero al final está siendo compuesto. Y no puede ser eso de otra manera, pues, ¿verdad? Porque ya de por sí, ¿verdad? Si hombre es solo uno, y ahora le agregamos blanco, pues estamos ahí haciendo un concepto compuesto, porque le estamos dotando de una característica adicional. Pero ahí a eso se le refiere y ellos están indicando, ¿verdad?, qué es la clasificación de compuesta. Y Mario Moro precisa que son compuestos aquellos términos que comprenden varias propiedades. En este caso solo podemos, o solo nos ponen los ejemplos de una con otra, ¿verdad? Pero puede ser hombre blanco de mediana estatura, ¿verdad? Para Mario Moro se podría hacer la clasificación compuestos, ¿verdad? Para tener entonces nosotros tres
caracteres que van a definir precisamente a ese hombre blanco de mediana estatura, ¿verdad? Que habla el idioma inglés, y así le podemos ir sumando, ¿verdad, compañeros? Belo Chivarra y Tejedor Compomanes tratan de una división de los conceptos. En cambio, Mario Moro de una de los términos. Belunchi Barra y Tejedor Compomanes versan sobre esencias de los conceptos, pero Mario Moro lo hace de propiedades de los términos. Al final, en mi conclusión muy humilde, es que se están refiriendo a lo mismo. Sin embargo, ellos defienden su postura y entonces le están dotando y dando de diferentes acepciones. En este caso, dice, ¿verdad?, que el primero, Ibarra y Tejedor Compomanes, dice la división de los conceptos, ¿verdad? En cambio de Mario Moro hablan de términos, ¿verdad? Y luego de esencias, ¿verdad? Y luego de propiedades, ¿verdad? Es solo para que tengamos claro precisamente el aporte de cada uno de ellos. Conceptos igual a términos, igual a a esencias, y de último propiedades. Por eso es muy importante la asistencia a clases, ¿verdad? Porque entonces yo, si fuera estudiante de este curso, ¿verdad? Entonces yo estaría precisamente subrayando lo que les acabo de decir en este apartado, porque puede ser que se los pregunte para el examen. No son una sola y misma cosa, ¿verdad? Aclarando el concepto y el término, porque este es la manifestación verbal de aquel, y la propiedad y la esencia, ya que esta es una especie de propiedad, mas no a la inversa, porque existen también propiedades accidentales. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Que haya propiedades accidentales. Por eso les digo, mi humilde opinión para mí es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí Eduardo García Maínez está explicando que no, ¿verdad? Porque precisamente, ¿verdad?, la propiedad y la esencia, ¿verdad?, es diferente, ¿verdad? Y también las propiedades, ¿verdad? Bueno, ahí sí que es el pensamiento y la concepción de cada uno de ellos, ¿verdad? Es importante resaltar que la división del concepto por su comprensión puede dar lugar a muchas imprecisiones lógicas, ¿verdad? O, confusiones, ¿verdad? Porque si no lo tenemos claro, pues obviamente no vamos a tener un hilo conductor que nos lleve precisamente al resultado de juicios de valor correctos y sobre todo de lógicos, revestidos de jurídico. Pero es un problema que se deriva de una equivocada definición de la comprensión del concepto. Eso está bien claro desde que empezó la presentación de la diapositiva, porque eso es lo que dice Eduardo García Maínez. No es, y no es, y no es, ¿verdad? Por la comprensión del concepto, ya que algunos filósofos y lógicos la reputan simplemente como el conjunto de propiedades que contiene. Y si esta división alude a la cantidad de esencias que expresan o contienen los conceptos, erróneamente se puede inferir que casi ningún concepto es simple, porque la mayoría comprende más de una nota que es esencial, ¿verdad? O sea, él mismo está definiendo y concluyendo precisamente hacia dónde va, según él, ¿verdad?, la definición del concepto. Por tanto, es una determinación primordial en la definición de la comprensión del concepto, que todas las notas que contienen, subrayo y abre comillas, constituyen la esencia representada por el concepto, porque así definida resulta clara está su división. En síntesis, compañeros, esta es la diapositiva para mí más importante y por eso se las dejé, porque es la conclusión fundamental y primordial del pensamiento, la estructura del pensamiento según Eduardo García Maínez con relación al concepto. Bueno, estaríamos concluyendo aquí con estas 11 láminas, las
siguientes 10 que les envié la noche serán para la clase del día viernes, esperando que ya precisamente esté resuelto el problema del Classroom para que todos puedan ingresar, pero ahorita estaríamos en la fase de preguntas y respuestas, comentarios, dudas, ¿verdad? Se están ya calendarizando los exámenes de retrasada, ¿verdad? Para que estén atentos. Y quería también hacer un anuncio. Hay compañeros y hay compañeritas que me están preguntando para los compañeros que no opinan. Muchas gracias, Melissa, muy amable. Muchas gracias ahí por ese apoyo. Me están preguntando con relación a las notas tanto de la primera como la segunda retrasada. Miren, como ha sido todo un inconveniente y problema con relación a la toma de las instalaciones y que desde afuera las diferentes unidades académicas y nuestra facultad no ha sido la excepción, pues tienen que ver cómo se las arregla, control académico, la asignación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el día de hoy, por ejemplo, que las actas ya no se han podido firmar. Sin embargo, uno con solo darle el clic del botón rojo para orden de impresión, están validándolas como que ya estuvieran firmadas, ¿verdad? Pero sí les quería yo manifestar y si pudieran correr la bola, por favor, disculpen la expresión, o pudieran comunicarle a sus demás compañeros, es que en el caso del curso de Teoría del Estado del año pasado, ya los exámenes fueron realizados, las notas ya están y las actas, ya están notificadas debidamente las notas, sin embargo todavía no hay actas por todo este inconveniente que me imagino que le ha estado costando a la facultad poderlo generar desde afuera, ¿verdad? No tener toda la estructura para el efecto, ¿verdad? Entonces, sí es bien complejo, ¿verdad? Entonces, no es que yo no quiera llenar las actas, es que no hay actas, ¿verdad? Entonces me escribía una compañera anoche que estaba muy afligida, que ella ya había ganado en primera, en segunda retrasada de Teoría del Estado, y que ella había visto en el tablón del Classroom que estaba ganada, pero que tenía problemas para la asignación, precisamente porque aquí tiene que estar limpio usted hasta de Teoría del Estado para poder asignarse lógica jurídica. Sin embargo, yo no les podría responder esa cuestionante, ¿verdad? Primero porque no hay acta cierta para poder rellenarla y trasladar los punteos que ustedes ya tienen, ¿verdad? Sino que este es tema de la facultad. Entonces, los diferentes correos electrónicos y demás que hay de las coordinaciones